Spoiler alert. Esta reseña contiene spoilers de la trama de Little Inferno, así como spoilers fuertes de la quinta y sexta temporada de Hora de Aventuras. Antes de dichos spoilers, colocaré un botoncito para que podáis saltároslo. Avisados quedáis. La semana pasada hablé de un juego viejo pero poco conocido, y me alegro de que los que expresasteis vuestra opinión por diferentes canales encontraseis la reseña divertida e instructiva. He pensado que hasta que no disponga de oportunidad y dinero para adquirir novedades que reseñar, voy a buscar juegos que pocos conozcan pero que tengan ese algo especial. Esta semana, por faltar el podcast, estamos haciendo más vídeos, pero mi reseña no faltará. Este es un juego que ya presenté con imágenes en la reseña anterior, pero quisiera entrar más en profundidad en él. Little Inferno. Little Inferno sale de las mentes de Alan Blomqvist y Kyle Gabler, creadores de World of Goo, entre otros. Adquirí Little Inferno en un Humble Bundle hace tiempo y me llamó la atención su título, pero me echaba para atrás el hecho de que era un juego para Steam con versión en tablet. Y soy bastante reacio a ese tipo de juegos, pues suelen limitarse a pasatiempos sin historia y no es mi estilo de juego, y al igual que con Knights of Pen and Paper, del que hablaré en otra ocasión, no podía estar más feliz por equivocarme. Little Inferno es un juego de puzzles en el que has de encontrar combinaciones de objetos, y esa es la única mecánica. Y con esa única mecánica se nos presenta una de las experiencias de juego más memorables que he visto. Y no es coña. La chimenea es genial, y las físicas y efectos del fuego están bastante logrados. Básicamente es un pequeño espacio con física y gravedad y poco más. Tenemos que comprar objetos y buscar combinaciones de los mismos entre un catálogo para quemarlos dentro de la chimenea. Al quemar dichos objetos recuperamos monedas con las que comprar más cosas, y sellos de envío rápido que reducen el tiempo de envío hasta nuestra bandeja de entrada. Y ya está. Pero claro, si fuera así no estaría haciendo esta review, así que vamos a hablar de dónde está la chicha. Los videojuegos cada vez tienen mejor fama, ya que las generaciones que crecimos con ellos somos prácticamente adultos, lo que nos permite abrirles las puertas que nuestros padres les cerraron años antes. Aún así, esto no es suficiente. Pensad en esta premisa. Una historia de aventuras y comedias sobre un joven aspirante a pirata que llega a una isla para aprender el arte de la piratería. En ella se enamora de la hermosa gobernadora y vive una emocionante aventura para rescatarla del malvado pirata LeChuck, que tiene su base en Monkey Island. ¿Familiar? Tanto si es así como si no, preguntaos, ¿iríais al cine a ver algo así? Muchos fuisteis, o casi casi. Si hay algo que ha demostrado la fiesta del cine o las numerosas páginas de visionado o descarga ilegal españolas es que a España le gusta consumir cultura, especialmente cultura audiovisual. España. Muchos la llaman su tierra, su patria y otros un país de mierda y pandereta. Personalmente no voy a iniciar ningún debate sobre el tema, pero quiero señalar un hábito curioso del español que se traduce en cómo percibimos las nuevas formas de arte. No, tampoco voy a entrar en el debate sobre si los videojuegos son arte o no, ya que hay otros youtubers mucho más capacitados que yo que han hablado mucho mejor sobre el tema de lo que yo podría hacerlo. Al español medio no le gusta el cambio. Hablamos de cambio a todas horas, pero nos resistimos a ello, por comodidad, por no querer hacer el esfuerzo o simplemente por cómo nuestra mentalidad se arraiga de generación en generación. La primera animación de la historia surgió de la mano de Emil Cole y se considera la primera animación en película. Es bastante básica y se trata más bien de un ejercicio experimental y el uso de gags visuales. Durante los años 20, Disney ya hacía sus historias con animalitos graciosos y su archiconocido ratón para alegrar la vista a los niños. A lo que voy es que el hecho de que la animación se use como algo efectista para distraer y entretener las mentes infantiles es algo que ha ocurrido siempre. Pero ahora han pasado más de 100 putos años y va siendo hora de cambiar el chip. El mejor ejemplo de esto me lo encontré en una experiencia personal vivida en primera persona con un familiar, al cual hablé del argumento del anime de Death Note. Y para no hacer muchos spoilers, más o menos esto fue lo que le dije, simplificándolo mucho. Un día, un joven muy inteligente se topa con un cuaderno misterioso en el que si escribes el nombre de una persona, morirá, y la historia se inicia con él empezando una purga de delincuentes, pero lo atractivo de la historia es el duelo de mentes con otro joven, un detective que pretende cazarle, y cómo los dos traman estrategias el uno contra el otro. Todos los que hemos visto la obra sabemos que es una descripción vaga de, bueno, la parte que mola de Death Note hasta que aparecen estos dos gilipollas, vamos. Esta persona se mostró muy interesado y dijo que le encantaría echarle un vistazo, hasta que mencioné que era de animación. La reacción instantánea fue literalmente ya no quiero verla. Todo por el prejuicio que tenemos los españoles arraigado, que viene siendo algo así. Si te gusta esto, has de tener esta edad más o menos. Oh, ¿creéis que esto fue un caso aislado? ¿De verdad?
Si entramos en algunas carteleras de cine, o peor, en páginas especializadas como Film Affinity, el término animación viene definido como un género, y la animación no es un género, es un canal. ¿Acaso cuando vais a una biblioteca los libros están ordenados por género libro o género revista? Si la animación fuera un género, significaría que podría sentar a un niño pequeño delante de los dibujos animados sin ningún problema. Podría ponerle Akira, algo de Hentai, Rick and Morty o Cowboy Bebop sin ningún problema. Cuando dicen animación se refieren a Frozen o a Shrek de 3D. Ah, no pasa nada, la serie de tropiezos estelares también es en 3D. Cuando el crío pregunte sobre los chistes de felaciones, los robos o la homofobia, me cuentas. ¿Qué? ¿Es animación? Son obras para un público adulto que manejan tramas, tropos, referencias y estilos narrativos que no están hechos para niños. La razón por la que he decidido poner como ejemplo Hora de Aventuras es que en España se explota muchísimo y veo mucho movimiento de fans y merchandising orientado a los niños. Pero cualquiera que siga la serie regularmente puede observar referencias, contenido y escenas que se ve que están dirigidas a un público adulto. Pero si vais a pulsar el botón para no tragaros los spoilers, tenéis otro ejemplo en Gravity Falls, que aunque es una serie infantil, tiene muchas referencias y contenido que disfrutan los adultos. BoJack Horseman, Rick and Morty, South Park o Ugly Americans son otros productos de animación orientados exclusivamente a un público adulto. Nos referimos a dibujos para críos de la tele. ¿En serio consideráis que no hace falta una mente adulta para entender y apreciar esto? Keep it together, Simon. For her. Simon, you promise. Dun, da 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 dun dun. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't it be nice to get away? Where everybody knows your name. ¿O esto? I just woke up from my nap, but I'm ready to go back to bed. I'd like to go home and take a nap. No, old man Prismo, don't talk to him. Are you my son? ¿O esto? Fall. You are alone, child. There is only darkness for you, and only death for your people. These ancients are just the beginning. I will command a great and terrible army, and we will sail to 1 billion worlds. We will sail until every light has been extinguished. You are strong, child, but I am beyond strength. I am the end. And I have come for you, Finn. ¿O esto? Yep. Dad, stop! Finn! Martin, I won't let you escape! Hey, you're a Voidcaster, right? We gotta put some gas in this buggy. Finn, let go! He's not worth it! Oh, gross. Pedal to the metal!
¿Por qué etiquetamos a la animación como género si nos está demostrando una y otra vez que puede trabajar con muchos tipos de historias diferentes? ¿Acaso no hemos establecido géneros dentro de los propios videojuegos? La concepción de la animación está cambiando, no solo se tocan nuevos temas, se buscan nuevos públicos para que las obras de animación puedan ser disfrutadas tanto por niños como por adultos, y se desarrollan nuevas técnicas, y las temáticas avanzan con ello. En los videojuegos esto se ha conseguido mucho más rápido, y eso que a veces nos resistimos al mensaje de ciertas obras, o vemos productos orientados a diversos públicos objetivos. Ahí tenéis a niños jugando a ser soldado con fusil de asalto en Call of Duty. Ahora la esfera se ha llenado de juegos casuales que nos inundan con mecánicas adictivas y sirven de entretenimiento ligero. De nuevo consideramos que estos juegos están orientados a un tipo de público y que los grandes temas y las grandes historias se tratan solo en los juegos de verdad, o en algunas producciones indie de plataformas de verdad. Y me avergüenza reconocer que yo he formado parte de este colectivo. Si el resto del mundo está empezando a ver que la animación puede contar diversos tipos de historias, quizá las plataformas de juegos más casuales también pueden desarrollar sus propias herramientas para hacerlo, ¿no? Estoy soltando toda esta perorata para llegar hasta este punto para hablar de la narrativa de Little Inferno. Es un juego casual, con una mecánica repetitiva, pero tiene mensaje. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. En Little Inferno se nos presenta el producto de tu chimenea interactiva Little Inferno, para niños de todas las edades, y se nos da una directriz: quema cosas y mantente calentito. Es una jodida estupidez de premisa hasta que empiezas y de pronto su primera verdad te arrea en la cara. Estás comprando cosas para quemarlas, para poder comprar más cosas. Eres un consumidor. 5 minutos de juego y han hecho una crítica al consumismo desmesurado del sistema capitalista, y normalmente ahí acabaría la metáfora hasta que avanzas un poco más y de pronto te presentan este vídeo. Hey kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 billion degrees. It's Little Inferno just for me. I've got these old toys. I've got this box of memories. We'll shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. But I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 point degrees. It's Little Inferno just for me. Donde la temática infantil no solo se te presenta bajo un distorsionado prisma timbartoniano, sino que contiene esta puta frase. It's been snowing for years, and we just don't know why. La voz está distorsionada, su imagen es tétrica y va perdiendo el color. No solo quiere parodiar un tema serio, quiere hacernos sentir incómodos. El mundo se está enfriando y aunque diga que no se sabe, la realidad la sabes solo con la imagen. Somos nosotros, lo sabemos, pero no queremos verlo. La culpa es nuestra. No solo eres un consumidor que consume para sobrevivir, sino que tu propio consumismo desmedido contribuye a perpetuar y agravar esta situación. ¡Zas! Segunda bofetada del juego. No solo tienes tu crítica al sistema capitalista, sino que además tienes un mensaje pro medio ambiente. Y llevamos 10 minutos de juego. Durante el juego iremos desbloqueando catálogos según los vamos terminando y encontrando las combinaciones. Un hecho interesante a recalcar es que los catálogos son temáticos, pero su estructura y orden en sí misma es un reflejo al estilo de vida de la sociedad actual. Un catálogo de cosas viejas del pasado, la mayoría hechas con madera y cosas así, un catálogo de juguetes que ya nadie quiere, comida, alcohol, vicios.
gadgets electrónicos, menaje del hogar, cosmética y una última página que refleja un posible futuro. En las páginas de estos catálogos nos acaba de enseñar una pirámide de lo que hemos dejado atrás como sociedad consumidora, en lo que nos cimentamos y hacia dónde nos dirigimos. Durante el juego vamos recibiendo cartas de varios personajes y la que más contacto tiene con nosotros es una chica llamada Azucarilla. Si estás pensando que menuda gilipollez de nombre, tienes razón. Azucarilla nos va escribiendo y dada su forma de escribir llena de faltas de ortografía, infantil, atolondrada y pueril, vemos que es un personaje sin preocupaciones al que le encanta su chimenea Little Inferno. Azucarilla de vez en cuando nos va pidiendo cosas y a cambio nos hace algún que otro regalo. Mientras tanto, fuera en la ciudad sigue nevando y el hombre del tiempo, flotando sobre las columnas de humo de las chimeneas de la ciudad, nos informa de lo que pasa. Llega un punto en la trama en el que el juego nos tiene atrapado en sus mecánicas y se burla de nosotros. Nos reta a darnos la vuelta y a dejar de mirar la chimenea, algo que sencillamente no podemos hacer. Después nos damos cuenta de que Azucarilla es vecina nuestra y podemos ver las ganas de conexión con el mundo que tiene este personaje, mencionando el hecho de que solo un fino muro la separa del jugador y cómo ambos no pueden dejar de mirar la chimenea, salir de su casa y conocerse en persona. El jugador es un esclavo del sistema, al igual que Azucarilla, que aunque se hace preguntas sobre cómo será otra forma de vida, vive ilusionada con las maravillas de su chimenea. Atrapados en esta dinámica sin final, explora el concepto de cómo las relaciones entre seres humanos se ven alienadas o incluso anuladas por nuestra forma de vivir. La gente ya no conecta, ya no se relaciona como antes. Durante el punto que he mencionado antes de la trama, sucede un evento dramático, y los primeros en ponerse en contacto con nosotros son la Tomorrow Corporation. Y quiero destacar el logo de la empresa, pues también se nos presenta como algo sobre lo que reflexionar. Es un sol, pero ¿sale o se pone? Esta es una pregunta que lanza el juego al jugador sobre si continuando con esta tendencia consumista el mundo está destinado a desaparecer, o si tomando un nuevo rumbo podríamos ser capaces de ver una nueva era, un nuevo amanecer. En apenas 2 cartas tenemos una crítica a la burocracia, al mal uso de la tecnología y cómo el usuario pasa de leer garantías o términos y condiciones, y cómo una gran empresa se cubre el culo ante posibles demandas por la creación o el uso negligente de un producto. Cuando todas las premisas del juego se han lanzado, aparece otro personaje enviándonos cartas. Sus mensajes son crípticos y tienen un tono en principio casi amenazante. Sus palabras ponen en peligro nuestra forma de vida, quiere que quememos nuestra casa. Y en cuanto le hacemos caso cuando nos sugiere una combinación de objetos a quemar, sucede esto. ¿Pero qué cojones? Y el juego cambia. Tu casa se ha quemado y de pronto existes. Eres un personaje en un mundo sin color, lejos del calor y la luz de tu chimenea. El propio avatar es consciente de ello y directamente se lo suelta al jugador sin ningún miramiento. El cartero nos recuerda cómo nos traía los paquetes y nos los dejaba al lado para que no tuviéramos ni que darnos la vuelta. En esta fase final del juego nos machacan una y otra vez con lo mismo. Podemos ir donde queramos, ser quienes queramos ser, pero luego no podremos volver. Para mí esta parte tiene 2 lecturas. Una, mucho más optimista, que nos recuerda que al liberarnos de las ataduras, el individuo puede seguir su propio camino liberándose de los dogmas y roles de la sociedad actual. No hay límites a partir de aquí a donde quieras ir. Nunca es tarde para cambiar. Incluso Azucarilla cambia, no solo su aspecto físico, sino su forma de escribir. Ya no comete faltas de ortografía, ni escribe de forma infantil ni errática. Ha avanzado, se ha arriesgado, ha dado el salto y vuelve para darle la oportunidad al jugador. En Azucarilla vemos que este cambio se inicia cuando empieza a hacerse preguntas y a cuestionar lo que hace, a dónde van todas las horas que quema en la chimenea. Esto podríamos verlo como el sol saliendo. En la otra interpretación, fomentamos el misterio, lo desconocido y la frase de que no podrás volver, no podrás deshacer lo que ha sucedido. También está la secuencia de las puertas de la fábrica de la Tomorrow Corporation. Es un tono ceremonial, ostentoso, con esas cabecillas blancas en forma de calaveras, da un toque mortuorio. La segunda interpretación que podemos dar después de que se queme la casa es el final de nuestras vidas, es la frontera final, es la muerte. Y el misterio que yace detrás solo es nuestro para descubrirlo. Y una vez que lo sepamos, no podremos volver. Esto sería el sol poniéndose.
Aunque el juego sigue más por la primera interpretación, no quiere deprimirte, quiere animarte a que salgas de ahí y cambies tu forma de relacionarte con el mundo. Esta es una idea recurrente en el juego. De hecho, no solo Azucarilla en un momento nos habla de las infinitas posibilidades de creación que tiene una página en blanco, hablando de cómo una persona tiene un potencial de creación infinito, sino que nos da su propio botón de borrar, simbolizando que no hay malas ideas, ni malos intentos, ni pruebas, que el concepto de crear es maravilloso y que todo merece ser salvado. También la propia Miss Nancy habla de cómo sus años han pasado volando y todas las cosas que quería haber hecho. Siendo una anciana, nos demuestra que nunca es tarde para cambiar. Little Inferno es una obra que en apenas 4 horas toca estos 8 temas, presentándolos pero dejando que el jugador saque sus propias conclusiones y reflexiones sobre los mismos. Pero no se queda solo ahí. Si vamos repasando las descripciones de los objetos del catálogo, vemos pequeños chistes y sátiras como al creacionismo, a la unidad familiar heterosexual tradicional, a la religión, a la existencia del alma, al debate ético de la clonación, a las leyes del copyright y al propio mundo de los videojuegos. Cada elemento al quemarse tiene sus propias reacciones, desde hilarantes hasta curiosas, pasando por, obviamente, las que te hacen pensar. Es una obra que funciona en su totalidad y el detalle para mí mejor utilizado de toda la obra es su banda sonora. La banda sonora de Little Inferno sabe darse un toque especial, lo justo para que te des cuenta con solo iniciar el juego que hay un universo con profundidad detrás de ella. Se usa en los momentos puntuales y correctos y se queda contigo al acabar. En cuanto la escuché se convirtió rápidamente en una de mis favoritas, no por su complejidad ni su ritmo, sino porque sabe evocar, y eso es algo que toda buena banda sonora debería hacer. Si algo pudiera reprocharle al juego son 3 cosas. La primera, su duración. Es corto. Y especialmente la fase final podría haber dado mucho más de sí, quedándose en mi opinión en una oportunidad desaprovechada. Lo segundo, sus mecánicas. Es una mecánica simple, pero luego me sueltas con unos controles de aventura gráfica point and click y no me das más capacidad de interactuar que el hablar con otros personajes. Y el tercero, el precio. Yo tuve la suerte de conseguirlo en un Humble Bundle, pero en Steam está a casi 8 euros, que veo algo caro para lo breve que resulta, y tampoco me hace mucha gracia que su precio en Steam sea superior al de su versión en la Apple Store, y no digamos ya su versión de Google Play, que es la más barata de todas. Así que si tenéis una tablet, o si queréis gastar lo que vale en Steam, será un juego experimental y extraño, pero entre pagar por él o jugar a la puta mierda esa de los caramelos, yo sé que elegiría. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire.